Muy buenas a todos y bienvenidos a vuestra casa de Fórmula 1 y bienvenidos a un nuevo vídeo en el cual vamos a seguir comentando todas las novedades que han surgido. Todos los temas que vamos a comentar van a estar detallados en la descripción de este vídeo por si te quieres saltar algún tema y pasar directamente a tu momento de elección. Así que habiendo dicho ya todo esto, vamos a dar comienzo y tenemos que hablar todavía algo acerca de las mejoras, que tenemos un vídeo específico que hemos tratado esta mañana hablando específicamente sobre esas mejoras, sobre las de Aston Martin, sobre las de Ferrari y demás, pero tenemos que seguir ampliando sobre esto. Pero antes os quiero enseñar una comparativa que me ha gustado muchísimo, cortesía esta imagen, esta comparativa que vamos a ver de Fórmula Data Analysis, que intentan identificar, intentan ver cuál es el equipo que es más eficiente aerodinámicamente, y vamos a ver cómo esto es sobre todo con lo que Red Bull tuvo tanta ventaja el año pasado, porque eran muy buenos en recta pero muy buenos en paso por curva de alta velocidad y de baja velocidad. Entonces, por ese motivo, como rendían en todas las áreas, mientras que el resto había áreas en las que sufrían, era por lo que destacaban tanto. Y este año ya estamos viendo que no están logrando ser tan no están teniendo tanta ventaja, y uno de los motivos podría ser gracias a esto. Este es el análisis que han hecho y me gusta bastante. Vamos a ir explicándoos y ahora os decimos qué significa cada cosa. Pero al final, en definitiva, lo que podríamos sacar de conclusión viendo esto es que especialmente Ferrari es el equipo que parece más eficiente aerodinámicamente. Bueno, tenemos los equipos, por supuesto, los equipos de lo más alto de la parrilla, que son quienes de por sí marcaron mejores estadísticas en todo esto. Vemos que cogen la vuelta de Verstappen, Leclerc, Norris, Russell y Stroll porque son las mejores vueltas de clasificación. Así que ese es el motivo por el que han utilizado. Y están comparando la vuelta en sí, el lap time, que estamos viendo además las diferencias, con una diferencia bastante grande entre Red Bull, Ferrari y McLaren, que están, bueno, metidos en 3 décimas entre Red Bull y McLaren. Es una diferencia pequeña comparado sobre todo con el año pasado. Y luego Mercedes y Aston, que sí que están en un escalón bastante más grande, pero fijámonos que Aston no está lejos tampoco de Mercedes. El primer valor que tenemos es la velocidad mínima de paso por la curva 5. La curva 5 es la curva que era, según está comentando Fórmula Data Analysis, la curva más rápida de paso por curva, pero sin estar todavía con el pedal a fondo, porque claro, cuando estás con el pedal a fondo, pues simplemente puedes obtener una mayor velocidad punta, pero en base a cuanto más tiempo estés. Pero al no estar con el pedal a fondo significa que tiene que sacar, es cuando más de verdad se nota la diferencia con el coche, por así decirlo. Y luego ya nos están mirando la velocidad punta marcada más alta en el Speed Trap, que es el punto de velocidad punta más alta. Entonces, por ese motivo es por el que vemos, haciendo la comparación entre Red Bull y Ferrari, que Ferrari sería el equipo que es más eficiente aerodinámicamente, porque en la curva 5, que no están a fondo, ya de por sí estaba consiguiendo una mayor velocidad, y en velocidad punta consigue mayor aún que la que tenía Red Bull. En cuanto a esta curva 5, todos los equipos menos Aston Martin vemos que incluso le llegan a ganar, siendo por ejemplo Mercedes un poco más, McLaren un poco menos. Bueno, McLaren lo gana en otros puntos, porque luego por ejemplo la velocidad punta también vemos que Ferrari le igualaba, por eso consideramos que es el más eficiente quizá. Tenemos a McLaren que empeora 2 km por hora, Mercedes que empeora 1, y el único que supera aquí a Aston Martin, a Red Bull, es Aston Martin. ¿Por qué teniendo el mismo motor Aston Martin que Mercedes consiguen superarles? Bueno, pues esto simplemente es porque la velocidad punta no solo se obtiene por el motor, es importante, pero luego hay diferentes factores para obtener velocidad punta, y Aston Martin estaba teniendo más que incluso Mercedes o que Red Bull. Pero claro, Aston Martin pierde mucho en el paso en la curva de velocidad 5, lo que determina, bueno, lo ponen incluso aquí, que tenían ese alerón que estaban llevando, el actualizado, que luego no lo pusieron tampoco en el coche de Alonso, en el de Stroll creo que sí que estaba, y por ese motivo no generaban tanta carga aerodinámica, perdiendo en la curva 5, pero ganando mucha más velocidad en la recta principal. Así que bueno, es bastante interesante. Vemos que aquí es sobre todo donde más tiene que perder, donde más tiene que mejorar Aston Martin, pero aún así también nos fijemos que a lo mejor ya este año no tenemos tanta diferencia debido a la eficiencia aerodinámica. Y lo digo porque Mercedes realmente no está lejos. Es más, podríamos considerar que Mercedes está bastante cerca de Ferrari, solo 1 km por hora menos en la curva 5 y 1 km por hora menos en velocidad punta, casi más eficiente que Red Bull, pero aún así están a 8 décimas por vuelta. Pero bueno, entonces yo creo que era bastante interesante
interesante traeroslo porque es algo de lo que se habló mucho el año pasado y quizá es una demostración de que Red Bull ya este año no está con tanta ventaja porque no están ahora mismo liderando esa gráfica y encima ni siquiera el que lidera la tabla de tiempos es el que ha liderado la gráfica, que a lo mejor luego también depende mucho el circuito, habrá circuitos donde requiera que el que es más eficiente aerodinámicamente estará mejor y ahí quizá a lo mejor sobresale Ferrari y demás, pero eso irá variando dependiendo del circuito. Bueno, hablando acerca de las actualizaciones, que ya os hemos hablado sobre las de Aston Martin en el primero de los vídeos que hemos hablado en el día de hoy, queremos introduciros también las palabras que dio Fernando Alonso ya desde el Gran Premio de Miami, en el cual confirma que efectivamente va a haber actualizaciones este fin de semana, va a haber piezas nuevas en el Aston Martin y las cuales tratarán de mejorar. Alonso transmite buenas sensaciones, considera que van a lograr progresar, que efectivamente ahora mismo lo necesitan porque el resto sí que han dado pasos hacia adelante, ellos han quedado un poco ahí estancados y por eso considera que necesitan este paquete de actualizaciones que ahora mismo hasta este momento habían sido el quinto equipo, básicamente no lo fueron en Miami, pero bueno, luego también dependiendo del circuito puedes ir mejor o peor, en sí no lo fueron en Miami y es algo que tienen que como poco volver y confía en estas mejoras para poder estar peleando frente a Mercedes. Bueno, en Imola intentaremos tener un mejor fin de semana. Hemos empezado el año más o menos quintos como equipos, pero aquí en Miami estábamos un poco incluso más atrás que esa quinta posición, ¿no? En constructores estábamos luchando con Alpine, con Alfa Tauri, así que tenemos que dar un pasito adelante. Todos lo están dando y en Imola tenemos alguna mejora. Ojalá nos vuelva a poner cerca de Mercedes. Claro, ¿será esto lo que lleve a Aston Martin a pelear por posiciones más altas? Pues a ver, lo mínimo es por lo menos no perder las fortalezas, como ya os hemos contado esta semana, pero efectivamente no se espera conseguir recortar la diferencia que hoy en día ahora mismo hay frente a McLaren, frente a Ferrari y frente a Red Bull, por lo menos no de forma constante. ¿Y a qué me refiero con esto? Bueno, dependerá luego del circuito, habrá circuitos en los que estarán más cerca, como puede luego haber circuitos en los que estén más lejos, aún con estas mejoras, como ha ocurrido en Miami, pero es que con quien te tienes que comparar ahora mismo, porque es contra quien estás peleando, es contra Mercedes, y Mercedes más de lo mismo. Mercedes no está cerca tampoco de pelear frente a McLaren, ni frente a Red Bull, ni frente a Ferrari, pero yo estoy seguro que Mercedes este año va a obtener podios. Este año lo mejor que han logrado en un resultado en carrera ha sido una quinta plaza, y vamos, no me cabe ninguna duda de que van a lograr podios este año porque están cerca, y Aston Martin debe de aspirar a eso mismo, a estar en esa pelea frente a Mercedes, a superar como poco a Mercedes y poder aspirar a algún podio más o menos, consiguiéndolo dependiendo del circuito en el que te adaptes bien o si consigues mantener tu fortaleza en clasificación. Ya hemos visto a Alonso clasificarse tercero, por ejemplo, en China, en las dos clasificaciones además de China, que una fue en mojado, sí, pero la siguiente no fue en mojado y se clasificó tercero. Le hemos visto hacer muy buenas clasificaciones en pautas generales, así que si consigues mantener esa fortaleza, va a haber circuitos en el que, hombre, a lo mejor la victoria no lo vas a poder pelear, pero mantener el podio sí que lo puedes llegar a tratar de conseguir. Así que bueno, esas eran las expectativas que nos comenta Fernando Alonso sobre estas actualizaciones, que repito, si queréis saber cuáles son, lo tenéis en el anterior vídeo. Otro equipo, y sobre este sí que hay unas expectativas muy altas puestas sobre las actualizaciones que van a llevar, son el equipo Ferrari, y os queremos traer ahora la comparativa entre el Ferrari antiguo y el Ferrari nuevo, porque sí que es verdad que en el anterior vídeo hemos hecho la comparativa frente a Red Bull porque es contra el equipo al que se le está comparando, porque no solo porque quieran aspirar a pelear contra Red Bull, sino también, especialmente, porque es que hay algunas actualizaciones que están inspiradas en el Red Bull. Pero lo vamos a hacer ahora en comparación frente al Ferrari, y esto es en cortesía también de Fórmula Data Analysis, quienes han coloreado, por así decirlo, estas reformas que tenemos. Arriba el SF24 antiguo, nos vale, esto puede ser perfectamente en Miami, y abajo el evolucionado. Y esto es sobre todo lo que os decíamos, que en cuanto al pontón, vemos que hay una diferencia bastante grande porque tenía el labio inferior del pontón que sobresalía, muy al estilo, esto lo tiene también así, por ejemplo, Aston Martin, y ahora vemos que es el labio superior, el que consigue, el que se eleva, el que va para adelante.
Que sobre esto yo ya os lo he dicho antes también, que al final esto es lo mismo que tiene Red Bull, básicamente, y lo tiene también el equipo McLaren. A mí me sorprende mucho que los sean capaces de introducirlo porque yo me esperaba que esto no pudieran meterlo debido a las suspensiones, y es que las suspensiones tienen unas diferentes al sistema de suspensión que tiene tanto Red Bull como McLaren. Tienen el mismo que tiene Aston Martin o Mercedes, y me daba la sensación de que quizás es que necesitaban esto, pero han sido capaces de introducirlo. Al final, la entrada en sí como tal para temas de refrigeración, lo único es que tal y como vaya el aire cómo les salga el flujo del aire, cómo lo necesiten mover para meter aire hacia dentro del coche para refrigerar, es como tienen que hacer la boca, no es más, no hay más motivo, no es por rendimiento. Lo que sí que puede ser por rendimiento es el hecho de tener ahora el labio superior más avanzado en lugar del inferior, como estáis viendo aquí, es decir, como lo estáis viendo aquí ahora mismo con el labio superior más avanzado, para conseguir que el aire tenga más zona de recorrido por este pontón y vaya más hacia la parte trasera para tratar de generar más carga aerodinámica trasera. Pero bueno, es uno de los motivos que pueden tener para querer este cambio. Luego, aparte de esta, también tenemos otra fotografía donde se aprecia bastante bien cómo se ve la parte del labio inferior más alargada y aquí la parte del labio superior más alargada. Creo que ha quedado bastante claro que este es uno de los cambios que hemos visto, pero lo más importante, este es uno de los cambios más importantes que está destacando Ferrari, pero desde luego otro de los más importantes, o seguro el más importante que introducen, es el suelo, y la parte exterior sí que se ha podido llegar a ver en algunas partes. Esto es de análisis técnica, por ejemplo, y vemos ese suelo, el borde del suelo, cómo ha sido modificado. Arriba tenemos la evolución, la que hemos visto hoy, y abajo tenemos el antiguo, y sí que se aprecia un cambio. Es un cambio pequeño, no es un cambio demasiado grande, pero te deja ver que efectivamente por debajo del suelo habrá habido más modificaciones, y ya sabemos que en esta reglamentación de efecto suelo, obviamente desde luego esto es lo más importante. Luego también nos destacan el hueco que hay ahora mismo en los pontones, ¿no? En lo que había anteriormente del hueco que vemos de fibra de carbono hasta el punto del pontón con el que hay ahora, pero bueno, obviamente si ahora lo que tienes es el labio superior más avanzado, pues va a haber una diferencia mayor, desde luego. Pero bueno, estas son las diferencias, estas son las modificaciones que introduce Ferrari a este fin de semana en Imola. Por cierto, y os lo quiero comentar yo también aquí, porque he visto desde antes de ayer, que ya se sabía que iban a estar probando esas actualizaciones, he visto a mucha gente preguntarse por qué Ferrari puede probar las mejoras una semana antes de que sean introducidas. Esto es una pregunta que se ha hecho bastante gente, la verdad, e incluso yo ya lo que he empezado a ver también de muchas personas es el hecho de, no, es que cómo se nota Ferrari, que no sé qué, cómo se nota la llegada de Hamilton, también he llegado a leer de algunas personas. Bueno, hemos leído mucho de esto. ¿Por qué lo puede hacer Ferrari? ¿Han hecho algo ilegal o es un trato de favor? Ni una ni otra. Lo que ha hecho Ferrari se permite, lo que ha hecho Ferrari es totalmente legal. Lo que ha hecho Ferrari es hacer un filming day. Sí, lo que hacen a principios de temporada todos los equipos, y lo que también hizo Ferrari, pero el punto está en que Ferrari se guardó kilómetros de aquel filming day. Y además no sé yo si han utilizado todos los kilómetros que tienen permitidos, es decir, que quizá a lo mejor lo podrían hacer más a lo largo del año. Esto es algo que también hizo el Ferrari el año pasado, también lo estuvieron haciendo y también hubo críticas. No es por la llegada de Hamilton ni por asomo. Lo que se permite, es la única vez que se permite utilizar el coche nuevo. Bueno, hay dos formas de utilizar el coche de esta reglamentación, que es en ese filming day, que se suele utilizar, o la gran mayoría de equipos lo utilizan todo a principios de año, pero hay algunos que se guardan un par de kilómetros, como Ferrari, que siempre lo hace. Se guardan un par de kilómetros y luego a partir de cuando pasa el año puedes volver a utilizar el coche actual del monoplaza. En el caso contrario, en el caso de que no sea un filming day, que sea un test privado, tienes que usar como pronto un coche de hace 2 años, que esos son los test privados, por ejemplo, los que le está dando Mercedes a Andrea Kimi Antonelli, utilizan el coche de hace 2 temporadas. O también la única forma en la que se permite usar el coche actual es haciendo un test que la FIA te pida, ya sea con Pirelli, por ejemplo, que ahí sí que se puede utilizar ese coche actual, porque quieren los datos más recientes. Y esto os lo digo porque no, Ferrari un trato de favor porque va Hamilton. Bueno, Aston Martin a principios de temporada, antes de que debutasen estos coches, probó, sí que fue la MR23, el del año pasado, porque todavía no habían debutado estos coches, pero utilizó ese coche, que en teoría no sería legal, en un test de Pirelli en Jerez. O más recientemente me voy a ir, es que después de Japón, esa semana hubo un test entre Sauber y RB junto a Pirelli para hacer los neumáticos de 2025, utilizando los coches de este año, el Bicarb 01 y el C44, que es el coche de Sauber de esta temporada.
¿Visteis imágenes o visteis gente quejarse porque les dejen utilizar el coche que al final es más rodaje para los pilotos? No. Quiero decir, entiendo que pueda haber esas críticas, porque lo que sí que no entiendo, y yo esto no lo permitiría, es utilizar piezas nuevas. Pero claro, si se permite usar el coche y tú te puedes guardar esos kilómetros, también esta es otra cosa. Yo creo que el Filming Day debería de ser algo que utilices al principio de temporada y no puedas utilizarlo más a lo largo del año. Cuando ya haya dado comienzo a la primera carrera, no puedes volver a hacer un Filming Day. Quizá esa puede llegar a ser la solución. Pero mientras ahora mismo estén así las reglas, se permite. No es ningún trato de favor, no es que vaya Hamilton, no es nada con relación a esto. Pasando de tema, nos vamos a ir ahora a unas palabras que ha dado Lando Norris, porque el piloto británico, después de haber logrado ganar la carrera que obtuvo en Miami, se ha venido un poco arriba, sinceramente, con estas palabras que ha dado, o por lo menos yo creo que se ha venido un poco arriba, pero pone a McLaren como uno de los contendientes al título la próxima temporada. Considera que este año podrán ganar aún más carreras. Esto era algo que sí que ya pensaba a principios de año. Antes de que comenzase la temporada, él ya declaró que esperaba poder estar en la pelea por victorias este año. Efectivamente, en la sexta carrera ya ha conseguido su primer triunfo, es decir, que de verdad podemos llegar a ver a McLaren, esperemos que sea así, a lo largo del año peleando por victorias, y considera que el próximo año podrán estar peleando por el título. Pelearemos por título en 2025 al 100%, pero lo digo con los pies en el suelo. Quiero creer que tenemos dos grandes pilotos, como suele decir Zak. Tenemos un equipo increíble detrás de mí, tenemos un equipo increíble detrás y estamos más unidos que nunca. Por mucho que dijera al principio de este año que podemos ganar carreras, quiero creer y debería tener la confianza para decir que el año que viene podemos ir a por más. Podemos dar el siguiente paso, pero nos queda mucho trabajo por hacer y estamos trabajando duro para intentarlo. ¿Por qué digo que se ha venido un poco arriba? Bueno, es que esta temporada se anunció la renovación, la extensión de su contrato, que él tenía contrato para cuando acabase este año, pero bueno, se anunció esa extensión del contrato, que iba a seguir ligado con McLaren, y ahí lo que dijo es que esperaba poder estar estos 2 años peleando por victorias, pero que el título no se abriría la oportunidad hasta 2026. Sí que es verdad que también se ha visto mucho más vulnerable a McLaren de lo que muchos, por supuesto, pensaban, o pensábamos, mejor dicho, pero sí que no esperábamos esto. También es verdad que yo quizá pienso que puede llegar a ser más complicado pelear por el título el próximo año. Mi problema no es que McLaren no esté peleando por el título. Mi problema es que sigo viendo a Verstappen muy superior en pautas generales. Y si el problema ya tampoco es ese, sino que Red Bull sigue siendo superior. Entonces, si el Red Bull siempre como poco, fijémonos en esta carrera, ha sido un mal resultado y ha sido un segundo. Si siempre como poco está optando a esos puestos y McLaren depende del circuito, no tanto, yo creo que eso puede llegar a dificultarles, pero desde luego que tienen un grandísimo equipo detrás, y si consiguen seguir dando los progresos que están haciendo, que llevan haciendo desde el año pasado, desde luego que el próximo año están con todas las cartas peleando por el título, y ojalá, porque McLaren desde luego que me encantaría que esté peleando por el título. Por cierto, seguimos hablando por McLaren y vamos a hablaros sobre ese cuerpo técnico que tienen, pero antes de hablaros, porque queremos comentaros unas palabras de Zak Brown que ha dado, lo primero queremos comentaros la suposición que el CEO de McLaren da acerca del efecto dominó que va a presentar la salida de Adrian Newey, y es que lo que cree es que con la salida de Newey podría llegar a darse que más del personal de Red Bull se acabe marchando, ya no hablando solo en sí acerca de Verstappen, por ejemplo, porque hemos visto en el vídeo de esta mañana también que Verstappen no se va a ir por Newey. Puede marcharse finalmente del equipo Red Bull, pero no va a ser el caso porque Adrian Newey se haya marchado. Pero sí que Zak Brown cree que puede llegar a generar un efecto dominó en el departamento técnico. El menor de los problemas está probablemente en la pista. Max es increíble, es un equipo increíble, pero con lo que ha pasado a principios de año, es decir, toda la guerra que hubo interna, el ruido constante y la marcha de Adrian Newey, creo que van a caer más fichas del dominó. Cuando se marcha alguien como Newey, no solo se echa de menos su pluma, por así decirlo, en el diseño del coche, sino que la gente quiere trabajar para marcas de las que se sientan orgullosos y jefes con los que quieran trabajar. Claro, aquí a lo mejor ese es el punto. Ya hemos visto, lo contábamos ayer, que Pierre Gasly ha renovado con el equipo Red Bull. Ahora bien, eso ya lo sabemos, ya ha pasado, y va a ser Pierre Gasly quien esté en el puesto que estaba Adrian Newey. Posiblemente Pierre Gasly era el segundo de Adrian Newey. Ahora bien, quizá hay mucha gente que
estaba en Red Bull y le gustaba por estar con Adrian Newey, porque es una leyenda y demás, pero a lo mejor con Pierre Gasly dice, bueno, pues si me ofrecen algo mejor en otro equipo, busco un nuevo reto. Eso es algo que se podría llegar a dar, pero bueno, veremos si acaba eso ocurriendo. Eso es lo que cree que pasará Zak Brown, que también, y sobre todo lo más importante y que queríamos hablar, y esto me ha parecido bastante interesante, y es que Zak Brown en el podcast oficial de la Fórmula 1 que ha estado esta semana, Beyond the Grid, ha estado hablando y ha confirmado que quería poner a Andrea Stella, el actual team principal del equipo, en ese puesto desde 2018 para la temporada 2019. Ese año, en 2019, entró como team principal Andrea Seidel, que también es una de las personas que mejor valoradas están dentro de la Fórmula 1, y finalmente se marchó a Sauber en 2022. De cara a la temporada 2023, bueno, Alfa Romeo de cara para irse a Audi básicamente, y se marchó a Audi, y ahí ya fue cuando se puso Andrea Stella. Entonces, si ya lo querían en 2018, ¿por qué hasta 2023 no ha estado Andrea Stella en el rol? Bueno, pues lo ha confirmado el propio Zak Brown, que fue el propio italiano quien denegó ese ascenso hacia el puesto, al mejor puesto del departamento técnico que puedes tener de un equipo, quien rechazó esa oferta porque en ese momento todavía no se veía preparado. Que Andrea Stella, por cierto, esto me parece siempre cuando me enorgullece, me parece muy, no sé, me gusta mucho ver a Andrea Stella, que no me salía la palabra, no sabía cómo expresarlo, y verlo estar triunfando ahora mismo en McLaren, porque además fue alguien que llevó Fernando Alonso a McLaren. Estaba en Ferrari era el ingeniero de carreras de Fernando Alonso. Yo recuerdo muchísimas radios míticas de Andrea Stella hablando con Fernando Alonso, como en Abu Dhabi 2010, por ejemplo, o no sé, China, por ejemplo, 2013, también es una carrera que recuerdo bastante. Bueno, en sí ha habido bastantes momentos, y cuando se marchó a McLaren se lo llevó consigo para seguir siendo su ingeniero de carreras. Todavía estando Fernando Alonso, en ese último año en el que está Alonso, en 2018, cambian al ingeniero de carreras y Andrea Stella empieza a estar reestructurándose para ir ascendiendo dentro del equipo McLaren. Le quería ya Zak Brown en ese primer año que fuera el team principal, finalmente no aceptó esa oferta, acabaron contratando a Andrea Seidel, y con la salida de Seidel le han puesto a él, y desde luego que estamos viendo lo bien que está consiguiendo hacerlo todo McLaren desde su llegada. Comenta Andrea, también ha comentado Zak Brown acerca de que esté Andrea Seidel en ese puesto, que le gusta mucho cómo ejerce ese rol, porque es una persona que escucha a todo el mundo, es una persona que además es muy buena, que es un líder, es lo que ha comentado Zak Brown, entonces que no podían tener team principal mejor, es lo que ha estado diciendo. Vamos a pasar al siguiente de los temas, y rápidamente tenemos que hablar acerca del mercado de fichajes externo a la Fórmula 1, porque primero, bueno, vamos a hablaros acerca de un piloto que podría llegar a Fórmula 1 y luego aparte, pero que tiene que ver con automovilismo. El primero es Mick Schumacher, y es que Mick Schumacher podría tener alguna posibilidad al final de llegar a Alpine. Parecía que no, inicialmente se reportó que esto no iba a ser posible, pero podría haber cambiado toda la película un poco, también derivado del mal rendimiento que está teniendo Alpine. Lo lógico es que si no sigue ninguno de los dos pilotos de Alpine, que parece que ninguno quiere seguir, otra cosa es que no siga ninguno, pero ninguno de ellos quiere seguir, y especialmente quien parece que está más en la rampa de salida es un Esteban Ocon, que está recibiendo más ofertas, pero Gasly también está buscando desesperadamente cómo marcharse. Si ninguno sigue, lo lógico es que Mick Doohan, que es el piloto reserva de Alpine, de la Academia de Alpine y demás, ascendiera. Pero claro, si no sigue ninguno, necesitan a dos pilotos. E incluso si solo se marcha uno, habría dudas de si escogerían a Doohan o a Mick Schumacher, porque cada vez ha ido cogiendo más fuerza como opción para conseguir ese puesto. Mick es piloto de Alpine en el WEC, es piloto también de Mercedes, le permiten correr con Alpine en el WEC, en el Mundial de Resistencia, y parece haberles gustado mucho a la estructura francesa, más de lo que ellos inicialmente se esperaban. Además, esta misma semana ya se anunció que iba a hacer Mercedes un test privado, por ejemplo, recordando a lo que hemos hablado antes con el hecho de Ferrari, porque ellos sí han podido probar el coche nuevo. Ha estado Mick Schumacher en ese test privado, además de Andrea Kimi Antonelli, han estado en Silverstone y han probado el Mercedes W13, el de hace 2 años. ¿Por qué el de hace 2 años? Porque es el que se permite en un test privado.
Así que han estado probando ese coche y parece que a Alpine les ha gustado. Entonces por eso está creciendo la posibilidad de que Mick Schumacher regrese junto a Alpine el próximo año si es que se abren los dos asientos de Alpine marchándose ambos pilotos. ¿Os gustaría a vosotros ver de regreso a Mick Schumacher en Fórmula 1? Dejadmelo en los comentarios. Lo último que queremos hablar y finalizamos es que se han confirmado los rumores que había. Carlos Sainz va a correr con Ford en el Rally Dakar. Carlos Sainz padre, por supuesto, se estaba hablando bastante acerca de esto, ya desde el Dakar del año pasado, cuando se sabía que Audi no iba a continuar, se empezó a rumorear esta posibilidad y efectivamente Sainz regresa, porque ya tuvo una anterior etapa en Ford que no acabó de la mejor manera, entonces ya hay mucha gente incluso titulándolo como el final con Ford merecían un final diferente. Entonces regresa finalmente a Ford, va a compartir equipo con Nani Roma, no es que Nani Roma vaya a ser su copiloto, sino que va a ser el otro coche que también va a conducir con Ford y tratará de defender el título del Dakar el próximo año, que la verdad que es impresionante que Carlos Sainz siga compitiendo en el Rally Dakar, en el Dakar más exigente del mundo. Seguramente debute en Marruecos con Ford, que es lo típico, es lo habitual para preparar el Rally Dakar, y lo único ya deciros que no hagamos pajas mentales tampoco, y ha habido mucha gente especulando sobre Carlos Sainz padre a Ford y Carlos Sainz hijo a Red Bull Ford. Bueno, veremos qué es lo que ocurre, pero que no por ir Carlos Sainz padre a Ford va a provocar que Carlos Sainz hijo sí o sí vaya a fichar por Red Bull, que es uno de las posibilidades que hay, pero no es que al 100% vaya a ocurrir. Así que bueno, habiéndose explicado todo esto ha sido todo por este vídeo. Dejadme en los comentarios vuestras impresiones sobre todos los temas que hemos estado tratando, que hemos hablado de muchísimos, y me encantaría saber vuestra opinión sobre ellos en los comentarios. Si te ha gustado el vídeo, deja tu me gusta, suscríbete para no perderte ninguno de los contenidos diarios que seguiremos realizando y nos vemos en el próximo, que seguiremos hablando de Fórmula 1.